En Luna Santa Cruzana FM presentamos Esto no me lo enseñaron, un programa para adultos, pero no tanto. Bienvenidos. Hola a todos y todas quienes nos están escuchando un jueves más. Bienvenidos. Hemos regresado. Bueno, ayer tuvimos un día feriado, así que espero que todos y todas quienes nos están escuchando hayan tenido un día de descanso, un día familiar, hayan aprovechado de lavar la ropa tal vez, porque fue un bonito día, hayan aprovechado de ver esa serie que tanto querían y también, ¿por qué no?, de recordar a un héroe que nosotros tenemos, que es don Arturo Prat Chacón. Arturo Prat, así es. Bueno, buenos días. Buenos días a todos, todas quienes nos escuchan. Esto no me lo enseñaron, un programa para adultos, pero no tanto. No, y bueno, estábamos recién conversando con mi hermana de que efectivamente cada día nos confirma de que somos adultas, pero falta todavía, ¿cierto? Vamos aprendiendo cada día más. Y bueno, como ustedes saben, en este programa hablamos sobre diferencias generacionales, actualización de la sociedad, cultura, etcétera, etcétera. Y precisamente a raíz de que, bueno, ayer tuvimos feriado por el Día de las Glorias Navales, ¿cierto? Así Y este día domingo es el Día de los Patrimonios. Sí. Así que quisimos hacer este programa para variar un poco, porque por ahí nos dijeron que estábamos un poco dark con los temas. Y no es la idea tampoco. Claro. Así que es bastante atingente el que hablemos de lo que va a pasar este fin de semana, pero antes, Cata, sí, queríamos saludar a todos los que nos han escrito por Facebook, por WhatsApp, porque incluso comunicación personal, o sea, les queremos agradecer mucho todo su apoyo, hemos recibido muchos mensajes positivos, bonitos, sí. Y para hacer también el link con el tema de hoy, quiero leer algunos comentarios que se nos quedaron ahí en el tintero del capítulo pasado, del episodio pasado, semana pasada, no sé cómo decirlo. Pero Cata, antes de que partas, recordémosle a la gente que, bueno, nos pueden sintonizar en la 88.1 Luna Santa Cruzana. Así es. En estos momentos nos pueden ver a través del Facebook Live de la radio, y si nos quieren comentar sugerencias de temas, lo que ustedes quieran, pueden escribirnos al WhatsApp, que es más 569 61 67 61 15. Lo vamos a repetir más adelante para que estén ahí atentos, pero también cualquier cosa estamos atentas al Facebook Live para que vayan también conversando con nosotras. Nosotras vamos puliendo un poco este arte que es la locución radial, ¿cierto? Sí. Y queremos que esto se transforme en una conversación, ya sea una conversación entre nosotras con ustedes, como entre ustedes mismos en los comentarios, sobre todo en Facebook, ¿ya? Y aquí quiero leer algunos de los comentarios que se nos quedaron la semana pasada. ¿Qué nos dijo la gente? Quiero saber. La semana pasada, para que recordemos, si no nos escucharon, quedó grabado, está en Facebook. Hablamos sobre salud. Y en algún momento del programa el tema que más prendió, un tema muy importante, fue hablar de alimentación, de la alimentación sana, la importancia de la alimentación en nuestras vidas. Y sobre eso tenemos los siguientes comentarios. Carlos dijo: la falta de redes de apoyo es un factor de riesgo enorme para el desarrollo de enfermedades de salud mental. El tema es que pasamos tanto tiempo en el trabajo que nos quedamos sin energía para hacer comunidad. También algo sobre lo que hemos vuelto muchas veces en los programas hasta ahora ha sido la importancia de hacer comunidad y de conservar comunidad, ¿ya? Y eso también se enlaza con el tema del día de hoy, que es patrimonio. Exacto. Y el patrimonio, bueno, ahí vamos a hablar de cómo se enlaza esta identidad con crear comunidad. Y bueno, gracias, Carlos, por dejarnos tu comentario. Y efectivamente, y tal como lo nombrábamos la vez pasada, estos espacios de distensión, de relajo, que ¿para qué andamos con cosas? La gente es difícil que pueda acceder a ello. Sí. Es siempre buscar tal vez ese pequeño momento. Alguna gente dice, no sé, hago dormir a los niños, está listo para mañana y me siento a ver una película. Y ojo, también está el tema relacionado con la comunidad, de que por el hecho de que de repente tenemos tan poco tiempo libre, o hay que buscar esos pequeños espacios, que es una de las razones, yo creo, por las que hoy en día vivimos como este debilitamiento de las organizaciones vecinales. Sí.
las juntas de vecinos. Por ejemplo, yo el mes pasado fui por primera vez a la junta de vecinos de mi comunidad, y yo ya vivo allá hace casi 3 años. Y claro, resulta que siempre que había reunión yo quería ir porque a mí me gusta, soy de esas, pero siempre era como, chuta, tengo que hacer esto, no alcanzo, tengo que... Pero bueno, el otro comentario, el último que nos quedaba ahí en el tintero, es de Ruth, que nos dice: hola, me crié con el ulpo y agua con harina tostada, así también crié a mis hijas, y ellas lo siguen ahora. Efectivo que se comía más natural, pero lo que se cultiva en las huertas caseras. Comer bien se puede, aún trabajando. Yo trabajo desde los 15 años y cocino dos días a la semana, de lunes a viernes, refrigerando comida, y los fines de cocino para el día. En mi refrigerador siempre hay platos de comida preparados. Cuando vivía en Santiago, mi hermana viajaba de Santa Cruz a visitarme y nunca me avisaba cuándo llegaría, porque sabía que en mi casa siempre hay comida hecha. Ahora sigo manteniendo esa forma de vida porque sigo trabajando para la comunidad y paso mucho fuera de casa. Qué genial, Ruth, de verdad. Ojalá pudieran haber más Ruth que pudieran replicar esa forma, sí. Bueno, en mi casa igual trabajamos un poco así porque cocinar todos los días es complicado. Sí. Pero sobre todo las legumbres quedan muchas para hartos días, y mientras más días pasan, más ricas están. Esa es la verdad, la magia de las legumbres. Sí. Y bueno, quería dejar este comentario para el final, porque precisamente siento que esto, hablar del ulpo, la harina tostada, el agua con harina, ¿cierto? Alguien comentó las pantrucas también. Qué ricas pantrucas. Sí. Se enlaza con el tema de hoy. Totalmente, Cata. Bueno, como partíamos diciendo, vamos a hablar de los patrimonios, porque este fin de semana a nivel nacional se celebra el Día de los Patrimonios en una instancia gubernamental que se creó ya hace muchos años, en la cual se abren espacios que en muchas ocasiones están cerrados, lugares nuevos. Y para qué hablar de museos, reservas naturales, etcétera, etcétera, en la cual se insta a la población a que se acerque. Muchas veces pasamos por lugares históricos, por nuestros propios museos. Nosotros vivimos mucho tiempo en San José del Carmen, y nos pasaba de que la gente no conocía el Museo de la Hacienda del Huique. Y rayos, era parte diaria de su día a día cuando iba a trabajar en bicicleta, y no la conocen. Pues bien, lo que busca justamente estos días del patrimonio, que en este caso es sábado y domingo, 24 y 25 de mayo, es acercar la cultura, acercar el patrimonio, acercar nuestra propia historia a todos y todas quienes quieran ser parte. Lo importante es que es gratuito. Sí, entonces eso ayuda bastante que la gente quiera ir. Bueno, hay una cosa que tú dijiste ahí que me interesa también poder tocar, y de cómo se enlaza también con el tema general de este programa, y es que hay una noción que yo siento que se ha ido acrecentando con el tiempo. O sea, no es algo solo de nuestra generación, sino que se arrastra históricamente, que es la noción de que el patrimonio y la cultura, para empezar, son algo alejado de nosotros. Son algo ajeno, algo que vamos a ver en las galerías de arte y en los museos, y es algo que no se relaciona con nosotros. Y que corresponde también, y digámoslo como es, que también se corresponde a cierta clase social, exacto, a cierto poder adquisitivo para poder acceder a ese patrimonio, a esa cultura. Entonces también un poco aquí la idea del Día de los Patrimonios, pero también la idea de este programa hoy en día es poder conversar y entender de que patrimonio y cultura son muchas cosas y que están inmersas en nuestra cotidianidad. O sea, son parte de nuestra vida, son parte de nuestra historia personal, no solo a nivel de historia nacional, Chile, América, no. Así es. Bueno, el mismo ulpo, la harina tostada, las comidas. ¿Para qué andamos con cosas? La comida. Mucha gente piensa que el patrimonio es la casa antigua, el museo, ese ferrocarril que tal vez está ahí, pero no. Bueno, les comento, el patrimonio no es tan solo aquellos espacios que les acabo de nombrar, sino que también tenemos los patrimonios culturales, los patrimonios naturales, económicos, documentales. En general, uno habla del patrimonio cultural, ¿cierto? Claro. Que son los bienes tangibles. Estamos hablando de ese lugar en donde tú puedes ver, donde tú lo puedes visitar, donde por lo general te van a contar la historia. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién vivió ahí? ¿Por qué? ¿Qué significó esa persona en ese momento?
pero también existen muchos otros. El patrimonio natural hoy en día es algo que yo siento que estamos recién explotando. Sí. Tengo un caso muy cercano de la Cuarta Región, Okay. que son crianceros de cabras. Y yo por esa persona me enteré de que la crianza de cabras en ese lugar en específico dentro de la Cuarta Región se considera un patrimonio natural y cultural a la vez. Wow. Es decir, hay formas específicas que se han ido, como dice la gente, de generación en generación pasando, Claro. transmitiendo este saber. Y tenemos hoy en día quesos con denominación de origen de algunas partes de la Cuarta Región. También tenemos nuestro patrimonio natural y cultural, que es el vino aquí en Santa Cruz y el Valle de Colchagua. Tras cada una, y aquí es donde yo quiero destacar tal vez nuestro rubro, Cata, que bueno, nosotras pertenecemos a una pequeña viña de corte y de carácter campesino. Así es, somos viñateras campesinas. Campesinas y mujeres. Y también el hacer vino para nosotras reviste de mucho, como tú bien decías, cotidianidad, familiaridad y también de técnicas muy antiguas. O sea, el boca a boca, el cómo nuestro abuelo en particular, mi papá, mi mamá, nos fue transmitiendo el cómo se hacía, qué es lo que hacían. Eso también es patrimonio. Entonces, aquello que vemos muchas veces lejano, lo tenemos ahí mismo. Nosotros somos patrimonio. Cada uno de nosotros tiene una historia que narrar y que nutre justamente esta narrativa en el lugar en donde nosotros nos situamos. Ahora hay una cosa que creo que es súper importante y que tiene que ver precisamente con el tema de cómo el patrimonio se relaciona con nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, en el caso de nosotras como personas que vivimos en el campo, que venimos de una familia de viñateros campesinos, ¿cierto? Hemos mencionado muchas veces a nuestro abuelo en estos programas. O sea, a ver, el patrimonio y nuestra identidad, la cultura, no es solo ir a ver a una sinfónica o la ópera al Teatro Municipal de Santiago vestido de gala, o asistir a un museo frotándose la barbilla y diciendo, oh, qué interesante tema. Que, ojo, sí, a mí me encantan los museos. O sea, si me invitan a un museo, mejor panorama de la vida. Hay algo muy chistoso. Dicen que cuando uno va a un museo, no hace con la barbilla, sino que uno pone una posición de museo, que la posición de museo es que uno se para y pone los brazos atrás y hace así. Sí, asiente con la cabeza. Bueno, esa es la posición. Efectivamente, o sea, sí, los museos, el teatro, o sea, estas formas de cultura que conocemos tradicionalmente como cultura son importantes, son relevantes, bien, pero la cultura y el patrimonio que está menos visibilizado y que, ojo, yo siento que nosotros, siendo parte de no solo una región llena de historia, sino que de un país con mucha historia, somos muy ignorantes de nuestro propio patrimonio, nuestra propia identidad. Mira, voy a contar una pequeña anécdota. Durante el año pasado yo hice clases en un lugar X. Y resulta que mis estudiantes se estaban preparando para trabajar en el área que les correspondía. Que les correspondía acá en el Valle de Colchagua. ¿Ya? Trataban con gente, tenían que tratar con gente, cliente, etc. Okay. La cosa es que yo conversaba con mis estudiantes y les preguntaba, porque el tema del patrimonio era algo importante dentro de su labor, conocer historia, conocer cultura. Y yo les preguntaba, ¿ustedes saben qué patrimonio tenemos acá en el Valle de Colchagua o en la región de O'Higgins? Ampliémoslo más. Y está, bueno, los ejemplos clásicos que conocemos y que, ojo, sí son muy importantes y valiosos. Por ejemplo, los mimbres de Chimbarongo. ¿Cómo se llama? Las arpilleras las de la Alajuela, ¿o no? Sí, pero no es arpillera. ¡Ay, qué vergüenza! Qué vergüenza. No, teatina. La teatina en la Alajuela, la artesanía en teatina en la Alajuela, ¿cierto? Sí. Los mantos de guaso,
Por ahí incluso salió el tema del rodeo, que podemos hablarlo en otro momento. O tal vez no, mejor no tenemos en polémica. Sí, puede ser que mejor no. Pero yo les decía, y ustedes conocen, por ejemplo, lo mismo, el Museo del Huique, que está acá al lado. No ubicaban mucho el Museo del Huique, nunca habían ido. Ustedes conocen, por ejemplo, lo que se conoce en esta región como patrimonio vivo, ¿cierto? Que son patrimonios intangibles, es decir, no son objetos, sino que son conocimientos, costumbres, creencias. Y acá en O'Higgins tenemos muchos patrimonios vivos. Tenemos, por ejemplo, los molinos de agua en la Armahue. Así es. Tenemos las personas que saben hacer esos molinos, ¿cierto? Sí. Tenemos personas que cantan a lo divino, el canto a lo divino, el canto a lo humano. Nunca lo habían escuchado. Y yo sé que no es común tanto hoy en día, ¿ya? Quizá en algún momento podemos hablar y podemos dejar en medio del programa una canción de canto a lo humano, canto a lo divino, el guitarrón chileno. Bueno, la cosa aquí es que somos poco conscientes de lo importante que es en quiénes somos y de lo que nos enorgullecemos de ser colchagüinos, de ser nosotras palmillanas, santacruzanos, de O'Higgins, de Chile, ¿cierto? Y conocemos solo la superficie de lo que es nuestra cultura, la superficie de lo que es nuestra identidad. Y este Día de los Patrimonios lo que busca, como dices tú, es acercar a la gente al patrimonio, a la cultura, pero también poner en valor las cosas que tradicionalmente no se entienden o no se valoran tanto como las que están en un museo o en una exposición de arte en Santiago. Yo creo que finalmente es, no sé si existe esta palabra, pero digamos, desacralizar, claro, lo que se conoce por patrimonio, lo que se conoce por cultura. Es súper importante, además, considerar, y algo que también me gustaría tocar el tema respecto a, todos se preguntan, ¿qué es la cultura? ¿Qué es el patrimonio? Mucha gente cuando ve incivilidades, no sé, cosas que a nosotros no nos gusta, dice, oh, esta gente no tiene cultura. Claro. Es súper común, pero bueno, les cuento a todos, lamentablemente eso también es parte de nuestra cultura. Sí. El hacer, el no hacer, el dirigirnos de alguna forma, el creer en ciertas ritualidades, el conducirnos respecto a eso que conocemos, es justamente la cultura. Por tanto, antes de criticar o decir, uy, esta gente no tiene cultura, preguntémonos qué estamos haciendo nosotros o qué está errado, para decir, esto es lo que tenemos ahora. Claro. Esto es lo común, porque al final la cultura es el reflejo de eso, es el reflejo de una sociedad, es el reflejo de lo que nos muestran en la tele, es un reflejo de las películas, de la música, de la aspiracionalidad tal vez, de que muchos quieren conseguir cosas y no se puede, porque tenemos muchos adolescentes hoy en día que tú les preguntan qué es lo que quieren hacer, es como quiero ser influencer o quiero ser tiktoker, y está bien, está súper bien, pero siempre dan a entender que puede haber algo más, siempre existe algo más, y ese algo más, la respuesta está en nosotros, en nuestros abuelos, porque al final son ellos los que nos transmiten la espiritualidad y la materialidad de lo que se considera patrimonio. Yo siento que, sobre todo en el campo, ¿cierto? Entendiendo que nosotras vivimos en una zona rural, en una comuna eminentemente rural, ¿cierto? El Valle de Colchagua es eminentemente rural. Existe mucho este problema histórico que no es de ahora, no es del 2000, ni de los 80, sino que inicio del 1900, incluso antes. Sí. El tema de la emigración de los jóvenes del campo a la ciudad, de que los jóvenes se van a las ciudades a buscar más oportunidades, ¿cierto? Y en el campo quedan botados los campos familiares, ¿cierto? Las tradiciones familiares, la cultura familiar, ok. Ahora, como persona que se fue a estudiar a la ciudad, tú también, sí. A ti te gusta la ciudad, es más, a mí no, pero mira, no tanto. Mira, ¿sabes qué? Eso está súper interesante, me disculpas, dame 5. Okay. Nos pasa mucho a los que nos vamos de nuestra zona de aquí, de Santa Cruz, y que llegamos a la ciudad y nos damos cuenta lo mucho que queremos el lugar de donde vinimos. Y lo mucho que queremos rescatar todo aquello, no sé,
A mí antes, cuando me mandaban a cosechar papas con el abuelo, era como una minga familiar. Yo, adolescente, era como, ¡ay, qué lata! La cuestión, qué vergüenza, ¡ay, por qué tengo que hacer esto! No. Efectivamente, me fui a la ciudad, viví las bondades de la ciudad, las externalidades negativas de vivir en una ciudad, y lo único que hizo fue reafirmarme de tenía mucho y no me di cuenta. Yo debo decir que, bueno, a mí nunca me ha gustado la ciudad, pero bueno, tampoco es como que yo me fui a vivir a una metrópoli, o sea, me fui a vivir acá cerca también, pero era ciudad, ¿cierto? Obvio. Yo creo que lo único que echo de menos es que yo iba al supermercado con pantufla y pijama y nadie me conocía. Aquí no puedo ir, pero ni a la esquina, y como, Cata, hola, vecina, ¿cómo está? Y como, "Ay", y después, "Ay, ¿vieron a la Cata que salió toda chascona a la calle?" No, broma. Pero bueno, al punto que yo iba, hermana, es que por eso siempre nos desviamos del tema, porque hoy somos demasiado dispersos. Ya, encaucémonos. Sí, encaucémonos. Ok, cultura, patrimonio. Lo que yo iba a decir es que lo importante ahí es que ya los jóvenes se van a la ciudad, ¿cierto? Sí. Y se pierden muchas cosas acá en el campo, no solo tradiciones familiares, sino que también el campo va envejeciendo, y con ello se pierden costumbres, se pierden prácticas, se pierden profesiones, ¿cierto? Y yo creo que hoy en día algo que nuestra generación un poco, yo creo que estamos como mitad y mitad, ya que en este programa hablamos harto sobre diferencias generacionales, ¿cierto? Siento que nuestra generación, por un lado, está redescubriendo, como tú dijiste, o sea, como el poder y la magia de verdad y los privilegios que te da el vivir en el campo. Pero también, por otro lado, somos una generación que estuvo expuesta desde edades bastante tempranas a Internet. Y con Internet, la globalización, el contacto y cómo nos permeamos de la cultura de otros países, sobre todo la cultura estadounidense, ¿cierto? O la cultura europea del primer mundo, ¿cierto? Así es. Y con eso también van desapareciendo de a poco pequeñas cosas que quizá nosotros no pensamos que sean importantes, pero lo son. Y que se van mezclando en esta creación de esta gran sociedad global, pero en desmedro de la cultura local, de la sociedad local. Por ejemplo, en un momento, desde que se habla de la globalización, de la homogeneización finalmente del ser humano, es que vas a encontrar lo mismo en la India y en Chile. Claro. Y así. Entonces, como tú bien dices, se pierden esos aspectos, se van olvidando, y como no son utilitarios, no tienen una significancia mayor, desaparecen. Así es. Desaparecen. Entonces, yo creo que una de las otras cosas importantes también de destacar en el Día de los Patrimonios es sintámonos parte del patrimonio. ¿Sí? Sintámonos parte, sintamos que también es la historia de nuestra propia vida, de nuestra propia familia. Por ejemplo, algo que yo iba a decir que de repente pensamos que no es tan importante, pero sí lo es por ejemplo cómo va cambiando nuestro lenguaje. Por ejemplo, el uso de ciertos modismos, de ciertas expresiones, de que hoy en día los jóvenes cada vez usamos, o los jóvenes usan, no sé si ya calzo tanto dentro de la generación más joven, términos en inglés. Sí. ¿Cierto? Algo nos da cringe, ¿cierto? Y a mí a veces me pasa que yo intento no usar tantas palabras en inglés mezcladas porque me molesta un poco, pero de repente hay términos que utilizamos hoy en día que como que ya no tienen una versión en español. No. O como dice, disculpa, te mando el feedback y nos juntamos por Meet. Es como que cada vez incluso el español va cambiando con cómo cambia nuestra cultura. Y claro, algo que hace Internet, que por un lado Internet mágico, ¿cierto? Y la tremenda herramienta que es, pero algo que hace es, como tú dijiste, la homogeneización de la cultura. Y por eso es importante que nosotros, como personas del campo, personas de Colchagua, personas de O'Higgins, personas de Chile, hagamos el esfuerzo consciente
consciente y constante de darle lugar y poner en el lugar que se merece nuestro patrimonio y nuestra cultura. Ahora, por ejemplo, hermana, patrimonio, cultura, fuera de lo entendido clásicamente en museos, ¿cierto? Que a todo esto, por favor, conozcamos nuestros museos locales. Pero muchos otros, por ejemplo, acá en esta zona, las trillas a yegua suelta. Sí, hay muchas actividades durante el año y tal vez ahí es donde cada uno, nosotros como actores de nuestra propia historia, de nuestro propio patrimonio, de forjadores de cultura, de forjadores de quiénes somos realmente, tal vez deberíamos tener un criterio o poner fechas, por ejemplo, porque se hace mucho en los campos festividades como las que tú dices. Sí. La trilla yegua suelta, en Apalta hacen los pasteles de choclo, que creo que es el más grande de Chile, del mundo. Después también hacen las humitas en Placilla y así. Claro. Próximamente viene en Paredones la fiesta de las nieves, que eso es súper importante y yo creo que mucha gente no sabe qué es la Virgen de las Nieves. Yo creo que después de nuestro corte musical, ¿ya? Les vamos a hablar un poco de la Virgen de las Nieves, que, spoiler alert, es de Paredones y se celebra en agosto. Ya tenemos también la fiesta que se hace la Expo Gama, súper importante y súper conocida en la zona, y uno puede decir, es una feria. No, señores, no es tan solo una feria, es el mostrario, es la plataforma que tienen las personas de Marchihue, de fuera de Marchihue, para mostrar su artesanía, sus emprendimientos, todo. Y que están revestidos de identidad. O sea, por ejemplo, nosotras como productoras en una viña campesina, familiar, ¿cierto? Nosotras también tenemos en nuestras espaldas, ¿cierto? Y en nuestro pecho, con orgullo, la historia y la identidad de nuestra familia en un valle que es vitivinícola, ¿cierto? Pero por otro lado también existe la cultura y la identidad, por ejemplo, es distinto a veces la cultura y la identidad campesina acá en el valle que los campesinos en las zonas del cerro. Exacto. O en la precordillera. De hecho, o en la costa. Hay un término muy famoso aquí en el campo entre nos, y es que se habla de los costinos. Los costinos. Los costinos. Y los costinos tienen ciertas características que uno va aprendiendo. Que es como, no, los costinos son de esta forma y de esta otra. Y tal vez una buena pregunta, ¿cómo nos verán los costinos a los campesinos del Valle Central? Sí, puede ser. O por ejemplo, no sé, en San Fernando, cuando uno dice, no, yo soy de Santa Cruz, de Palmilla, de la costa. ¿Una es de la costa para ellos también? De la costa. O para los santiaguinos, nosotros para somos los santiaguinos somos del sur. Ay, a mí eso es algo que quizá no voy a transar mucho, pero ¿cómo puede ser que se considere O'Higgins el sur? Estamos en el centro, señores. Ya, bueno, todo lo que está al sur de Santiago. Bueno, y ahí también hay otro tema. ¿Y por qué es importante hablar de patrimonio y cultura y todo eso? Porque Chile en específico, ya sea por la forma de nuestro país o por cómo está configurado políticamente, administrativamente, somos un país muy centralizado. Y eso provoca el clásico Santiago es Chile. Por tanto, para los millones de santiaguinos que viven en Santiago y que los queremos mucho, si no, mi mejor amiga es santiaguina y santiaguina de tomo y lomo. O sea, ella se muere fuera de Santiago, no sobrevive. Yo tengo también muchos queridos amigos, primos, hermanos, nuestro hermano santiaguino, los queremos mucho. Lo siento, hermano, si nos escuchas, pero eres santiaguina ya. Te graduaste de santiaguino. Sí. Pero lo que iba a decir es que en Santiago, claro, todo lo que está al sur de Santiago es sur, y uno es sureño, y todo lo que está al norte de Santiago es nortino. Obvio. Pero, por ejemplo, la mitad de nuestra familia es de Chillán, sí, que yo considero que tampoco es sur-sur, es centro-sur, sí, y para ellos somos nortinas, o sea... También nos consideran. Y eso, ¿sabes qué, Cata? Es súper importante destacar, y todo lo que hemos dicho respecto a cómo nos consideran los costinos, cómo nos consideran los santiaguinos, perdón, es el contexto. Que la contextualidad, es decir, lo que nos rodea, nuestro día a día,
el barrio en donde vivimos, la señora que le compramos tal vez el pan todos los días, las festividades que se desarrollan a nuestro alrededor, la geografía, las características morfológicas, hacen de que las personas perciban la realidad de manera distinta. Así es. Esto mismo que tú decías, Santiago es Chile. Efectivamente, si tú pones en el centro a Santiago, claro, está justo en la mitad. Claro. Entonces de aquí para arriba del norte y de acá para abajo del sur. Pero nosotros que estamos más al sur, más abajo de Santiago, lo entendemos de otra manera. Y nos pasa, no sé si has escuchado, pero como tenemos a nuestra familia chillaneja, nos dicen, no, y se van al sur. Así como literal nos vamos a la Antártica, así como abríguense. Chillán, y su familia es sureña. Es sureña, y yo, no, pero es, Sí. Es eso. Ahora, quiero dejarlos invitados antes de la pausa musical. Quiero dejarles una pregunta para que nos comenten, para que por favor participen, porque hablar de identidad, cultura, patrimonio es algo que tiene que involucrarnos a todos, ¿ya? De todas las edades, porque todos tenemos algo que aportar o algo que podemos notar. Por ejemplo, yo quiero hacerles una pregunta a nuestros radioescuchas o Facebook espectadores. Y es, ¿qué cosas en su vida, qué cosas en su cotidianidad ustedes creen que son parte de su cultura? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo para que sepan de lo que estoy hablando. Algo muy característico de acá de Colchagua, y que no lo he visto en otro lado, como lo he visto acá en Colchagua, y gente de otros lados también les llama mucho la atención, es que acá cuando nosotros nos vemos en la calle, sobre todo en el campo, el saludo, ¿cómo es? Levantar la cabeza. Uno levanta la barbilla como hacia el cielo. Es como... Y eso en otras partes... En otras partes es como que le estáis... Lo estáis desafiando así como... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero aquí es como, hola. Y el saludo es eso, es levantar la cabeza. Y pasa con gente de otros lugares que piensan como, oye, aquí toda la gente quiere pelear, ¿qué les pasa? Pero no, así se saluda acá. Y como yo estoy acostumbrada en realidad, como, no sé, siempre como que el saludo también de repente me suena un poco como desafiante, no sé, quizá porque mi papá no es de acá, pero yo estoy acostumbrada a que el saludo lo hago así como bajando un poco la cabeza, así como una mini reverencia. Claro. Pero acá en Colchagua el saludo es cabeza para arriba. Eso también es un elemento de nuestra cultura y... O sea, yo creo que sería súper interesante saber de dónde salió. ¿Y sabes qué? Otra cosa que también es considerada cultura y que tal vez la gente no se da cuenta es el ir a ver jugar los domingos. Todas nosotras desde chiquititas nos llevaban a ir a ver a jugar a los tíos en los equipos de los sectores de nuestra comuna. Sí, y uno dice a gente fuera de acá, bueno, en este caso nosotras tenemos a nuestro papá, que es chillanejo. Mi marido es de Los Ángeles, es de más al sur de Chillán, entre Chillán y Temuco. Y también de repente él escuchó así como, no, oye, tu tío no fue a ver jugar. Y como, ¿qué es eso? Entonces, les dejo ahí la pregunta mientras nos vamos a la pausa musical. ¿Qué elementos de cultura pueden identificar ustedes en su vida o de identidad local? Conversemos. Y ahora, antes, hermana, cuéntanos sobre la música que vamos a escuchar hoy. Sí, bueno, tal como les dije la semana pasada, y hablando de patrimonios, vamos a escuchar a la gran Cassandra Paz, una santacruzana, una joven, igual que yo, tenemos la misma edad. Una Lola. Que canta maravilloso, sus letras son inspiradoras, tiernas, con carácter, las tiene todas. Y ella es parte de nuestro patrimonio también. Tenemos una maravillosa cantante que no me cabe duda de que va a llegar muy lejos, así que por ahora a todos les insta que escuchemos a Cassandra Paz con la canción Agua. Estamos de regreso. Qué hermosa la canción, me encanta. Súper linda. Es que su voz de verdad es muy especial y de verdad impresionante el hecho de que es poco conocida. Así es, pero de a poquito. Justamente en estos espacios es donde tenemos que darle la oportunidad, tal como nosotras en nuestro emprendimiento esperamos siempre las oportunidades, que las agradecemos un mundo. Yo a todas las que estoy... Upsi. No pasa nada. No pasa nada. Es para que la escuchen. Sí. Agréguenla a su Spotify, YouTube, en todos lados, búsquenla en Instagram y apoyemos a los artistas locales.
Así es. Así que, Cassandra, donde quiera que estés, un saludo. Mucho cariño para ti. Sí. Bueno, como les había dicho antes del corte musical, cada 5 de agosto, es decir, ya nos quedan alrededor de 2 meses, se celebra en la comuna de Paredones, comuna de la región de O'Higgins, la famosa festividad de la Virgen de las Nieves. Es muy famosa, es muy antigua, es algo que la gente desconoce, no sabe lo antigua que es la figura de la Virgen de las Nieves, porque esa es otra historia. Pero tal vez in extenso... La verdad, yo nunca, no la había escuchado, y o sea, si a mí me dice Virgen de las Nieves, yo me imagino la cordillera de los Andes, Claro. no en la costa, pero igual me parece, bueno, a ver, ojo, porque igual hay un tema de que hoy en día, ¿cierto?, nos vamos volviendo cada vez menos religiosos o creyentes. Claro. En el caso de nosotras, cuando hablamos sobre este tipo de festividades, no lo hacemos tampoco tanto desde el lado de la creencia religiosa, No. sino que desde que incluso sin ser religiosas, sin ser practicantes, ¿cierto?, entendemos que son momentos y eventos que forman parte de una identidad local que es importante y que hay que Así es. respetar, independiente de las creencias de cada uno. Así es, de hecho, creo que lo nombré en el programa pasado, la espiritualidad. Eso también es parte de nuestro patrimonio, la espiritualidad con la que nosotros nos criaron. Yo, como decía Cata, tampoco soy una persona practicante de la espiritualidad que mi familia y la familia de mi familia, sí, me imagino, siglos y siglos atrás, tuvo, pero yo sí tengo al respecto mucho cuidado y mucha cercanía con esas ritualidades. Por ejemplo, cerca donde nosotros vivimos, en un sector que se llama San Elías, San Rafael, hay una virgen. Era una virgen que protegía a los caminantes de aquella época, cuando no había luz, cuando los caminos eran de tierra, para cuidarlos del diablo. Claro. Y hoy en día, y desde que yo tengo memoria, mis tíos, mi mamá, nos llevaban a pedirle, porque es una virgencita milagrosa. Sí. Y le dejan Famosa. plaquitas, y es muy famosa. Sí. Y yo, hasta el día de hoy, cada vez que paso por ese lugar, yo me persino, porque es así como me enseñaron. Y tal vez no tengo aquella profundidad de un creyente del saber qué es lo que hace, qué es la importancia, pero sí lo que está inserto y por qué yo lo hago es como a mí me lo enseñaron, y que ese es un lugar de reflexión, es un lugar de contención y de respeto, Sí. y por tanto eso también es parte de nuestro patrimonio. El patrimonio espiritual, religioso, es un patrimonio, y la Virgen de la Nieves justamente habla un poco de eso. Es una virgen que llega al sector de Paredones. Bueno, es una historia bastante larga, pero lo vamos a hacer resumidas cuentas. Llega a Paredones, y desde el año 1646, Oh, wow. en Paredones, se comienza a venerar a través de procesión la Virgen de las Nieves. Oh, wow. Sí, es una virgen... 1600. 1646, Wow. si no me equivoco, para no... Bueno, en la comuna de Paredones se encuentra la iglesia más antigua de Chile, ¿Qué es que está dónde? en San Pedro de Alcántara, Ujú. un pueblito perdido en la cordillera de la costa que parece congelado en el tiempo y es precioso. Siempre que puedo, siempre que podemos pasamos por Sí. allá, porque es un precioso pueblo. Y claro, no mucha gente lo conoce y estamos al lado. Estamos al lado, y es súper entretenido. Yo he tenido la oportunidad de compartir con varias personas de Paredones cercana a la fiesta, y se preparan. Se preparan, porque no tan solo es una procesión que hacen con la Virgen, también hay puestos de gastronomía, folclore, comida, etcétera. Entonces, no sé, por ejemplo, yo voy a Paredones a comprarle a una señora aceite de oliva, y justo llegué y me decía, uy, me estoy preparando porque la próxima semana es la fiesta de la Virgencita, dijo, y yo me pongo con un puesto, y la cosa, y la cosa, y la cosa, y es como, ok, es eso, estamos cultivando, y lo más probable es que eso lo está viendo su hijo, su nieto, y que van a continuar con la tradición, van a continuar con este patrimonio que es la procesión de la Claro. Virgen de las Nieves. ¿Sabes? Hay algo que mientras hablaba sobre eso estaba pensando, ¿cierto? Como nuestro programa se llama Esto no me lo enseñaron, ¿cierto? Hablamos sobre las cosas que probablemente no nos enseñaron o nos enseñaron distinto cuando éramos pequeñas respecto al adulteo, respecto a la vida en general, ¿cierto? Sí.
Y yo creo que hay una cosa que pasó, un fenómeno, sobre todo de las personas que nos consideramos clase media, ¿cierto? Sí. Que es que en un momento, normalmente a finales de los 90, inicios de los 2000, quizá a nuestras familias les empezó a ir un poco mejor, tenían trabajos estables, lograron acceder a una calidad de vida mejorcita, ¿cierto? Sí. Que la que tuvieron nuestros abuelos. Exacto. ¿Y qué es lo que pasó con este aumento en la calidad de vida, con este aumento en la capacidad adquisitiva? Pasa que se reniega de muchas de las cosas que estaban asociadas con la pobreza, Sí. ¿cierto? Y estas cosas también forman parte de nuestra cultura, nuestra identidad. Por ejemplo, las pantrucas, que fueron nombradas en el capítulo pasado. Sí. Las pantrucas son un plato tradicional y que hoy en día casi nadie las come. No, para Las nada. legumbres, la gente casi no conoce los chícharos ya, por ejemplo. El mismo ulpo, muchas veces sin mala intención, Por obviamente, supuesto, con la nunca. mejor intención del mundo, nuestros propios padres, a veces renegando de la pobreza que simbolizaban estas comidas, nos enseñaron a que es de pobre o está mal no comer carne todos los días. Exacto. ¿Cierto? Se ve muy mal. Qué vergüenza comer ulpo, qué vergüenza decir que uno come ulpo en vez de chocapic, Sí. por ejemplo. A mí me pasa bastante que yo no soy muy buena para comer carne. Entonces a veces voy a los almuerzos familiares y yo soy feliz con un plato de ensalada y mis tíos, pero ¿cómo no va a comer carne? Dice, pero si tiene que comer carnecita, mire si la hice tan rica y como que literal te ponen la olla encima, así como saque. No, imagínate yo que yo no como carne. Sí. Pero el sacrilegio. Oye, Cata, tú nos ibas a contar también del patrimonio. Por favor, cuéntanos. Sí, disculpa, es que lo que pasa, claro, ya no nos queda tanto tiempo. Por eso. Impresionante como tenemos ahora 1 hora de programa y aún así se nos hace corto. Y de hecho, antes de terminar, vamos a nombrar actividades que se van a hacer cerca de acá. Así que, Sí. Catita, dale. Cerrando lo que estaba diciendo, esto igual tiene que ver con que nuestra generación muchas veces, y como decía, es un acto voluntario que requiere persistencia, consistencia, es volver a recuperar estas cosas que sabemos que no por ser de pobres, entre comillas, son malas, como esas comidas, como muchas otras tradiciones, incluso el hecho de a veces incluso estas fiestas como la Virgen de las Nieves, las fiestas tradicionales, costumbristas de esta zona, también son vistas en su estado natural como menos. Entonces también se crea esta idea de la cultura de primera, ¿cierto? La cultura elite, ¿cierto? Exacto. La cultura platino y la cultura de la que hay el raspado de olla, ¿cierto? Y parte de eso, como dijiste, hermana, yo quería aprovechar de mencionar un poco el patrimonio que también conocemos en forma de la música. Por ejemplo, si uno dice, ¿cuál es la música tradicional en Chile? ¿Qué me van a decir? La cueca, ¿cierto? Y a lo más, los más versados, me podrían nombrar la cueca brava, las tonadas. Las tonadas. Sí. Fin. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que Chile, al igual que muchos países de Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, tenemos un bagaje musical tremendo. Tenemos una cultura musical y la música traspasa con ella muchas historias, mucha cultura y preserva culturas que quizá hoy en día ya no existen para la posteridad. Entonces, yo soy muy fanática de la música chilena. De hecho, bueno, el programa pasado puse una canción de una banda chilena que a mí me encanta, que son Los Haces Falsos. Pero, por ejemplo, si bien yo no soy muy fan de la cueca, sí existe mucha música folclórica y tradicional chilena que es poco conocida, como por ejemplo, lo que nombré antes, el canto a lo humano, el canto a lo divino, que lamentablemente, obviamente, hoy no les puedo poner una canción porque habíamos comprometido ahí a Cassandra Paz, pero búsquenlo en YouTube. O también, por ejemplo, tenemos no solo las payas, sino que también las décimas. Las centésimas. Tenemos los sonetos, tenemos también más al sur, los vals.
tenemos, o sea, una cantidad de música, pero nosotros nos quedamos con música tradicional, cueca. Fin. Cuando empieza el 18, los supermercados. Cueca. Y está bien, no Sí. es por quitarle mérito a la cueca, pero muchas veces también la gente se aleja de lo que se considera como patrimonio, como historia, como tradición, porque es como, ay, qué fome, es que siempre es lo mismo, la cueca es toda igual, no sé. Hay mucho más, y que no nos guste quizá un género, que puedo entenderlo, sí nosotros podemos darle un lugar a la identidad en lo que escuchamos, en lo que consumimos, porque hay mucho de dónde escoger. O sea, incluso en esta globalización, ¿cierto? En esta exposición al internet, esta homogeneización de la cultura que vivimos hoy en día, mucha gente, y sobre todo los jóvenes, y esto yo también lo vi cuando estaba en el colegio, es motivo de orgullo tener en la playlist pura música en inglés. Por ejemplo, ahí de fondo tenemos algo de música canto a lo divino, creo que es. Sí, para que lo conozcan, gente. Esto se toca con guitarrón chileno, y son composiciones campesinas que se hacían para celebrar, por ejemplo, se cantaban en misas, en funerales, en velorios, en bautizos. Y en la espera cuando, si no me equivoco, en la época de Cuaresma también las tocan. También, sí, el canto a lo divino se ocupa de lo sagrado, ¿cierto? Y el canto a lo humano se ocupa de las cosas cotidianas del ser humano, y hay cantos a lo humano preciosos y que hablan sobre la educación, sobre la escuela, sobre el campo, sobre las labores del campo. O sea, el canto a lo humano era una forma en que los campesinos narraban y ponían en valor su propia historia y su propia identidad. O sea, hablaban sobre cosas que no tenían lugar en la palestra de esta cultura premium, de esta cultura platino, ¿cierto? Por ejemplo, incluso la imagen de el personaje típico de Chile, el guaso. La imagen del guaso, el guaso chileno, es lo que antes eran y con lo que antes se identificaban mucho más las personas de mejor estatus social que los campesinos. Sí. La vestimenta tradicional de los campesinos en el campo era un delantal blanco hecho con tela de saco, hojotas, chupalla, no tanto chupalla porque las chupallas eran muy caras, sino que era un sombrero diferente, era más pequeño que una chupalla de guaso. El ala era mucho más corta. Sí, mucho más porque corta. las chupallas, los chamantos, las espuelas, todo eso era carísimo. Aquello que siempre nos muestran del guaso chileno, no. Eso, como dice la Cata, representaba la élite. Aquellos podían pagar la vestimenta. Los guasos de campo, los guasos ahí que de verdad los que trabajaban la tierra, los que conocían de tierra, vestían así. De hecho, tenemos a alguien cerca de donde nosotros vivimos, en Las Garzas, que hasta el día de hoy es muy divertido. Yo no entendía, en verano cuando iba a regar, venía en su bicicleta, usaban pantalones de tela, su delantalcito blanco, y no sé por qué pasaba a la casa de mi tía a lavar la pala en la sequía de mi tía. Y había una sequía en todos lados, pero no. Pero ahí tenía que pasar. Era un hombre de costumbre, se respetaba. Pero sí, o sea, y no es por, insisto, no es por desmerecer todos los otros elementos que conforman la cultura. Yo misma les dije, o sea, me encantan los museos, incluso a mí me gusta mucho la música docta, me gusta la ópera, me gusta, pero sí hace falta poner en valor estos otros valores tradicionales que no están relacionados con una clase social más alta. Exacto. Y en Chile se valora, digámoslo, o sea, lo más importante es el dinero. Y lo que vale para mucha gente es lo que hace la gente con más dinero. Pero hoy entendemos de que la cultura es cotidiana y es importante. Es parte de quienes somos, es parte integral de la historia de nuestras familias, es parte de nuestra historia personal y también es parte, y ojo ahí, o sea, yo siento que nuestra generación, no es que otras generaciones no tengan esto, pero creo que, y he visto que es más central en nuestras vidas, buscamos dotar de sentido lo que hacemos.
como tenemos muchos más privilegios, ¿cierto? En otros programas hablamos de que tenemos techo, comida asegurado, ¿cierto? Salud, Sí. etcétera. Podemos ocuparnos de cosas menos vitales. Y una de esas es que muchos buscamos que lo que hacemos con nuestra vida tenga un sentido. Y resulta que la mejor herramienta que tenemos para dotar de sentido nuestra vida y nuestro quehacer tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra comunidad, tiene que ver con nuestra historia. Así es, Catalina. Bueno, yo creo que lo hemos resumido bastante bien. Hemos tratado de ser lo más concisa y certera de lo que hemos hablado. Pero antes de ya nos queda súper poquito, antes de cerrar este capítulo, vamos a hablar de algunas quería actividades. comentar de las actividades que hay, que se van a desarrollar. Bueno, nosotras somos palmillanas, pero hijas también de Santa Cruz, porque prácticamente hemos hecho nuestra vida aquí alrededor de la urbe. Por supuesto. Entonces les voy a contar un poquito. Ojo, todas las actividades a lo largo de Chile están concentradas en la página diadelospatrimonios.cl, en la cual hay un buscador súper específico de la región, de la comuna. Es más, si hay accesibilidad para las personas con discapacidad. Sí. Por ejemplo, yo aquí les voy a comentar uno que es Patrimonio de Bomberos en tu comunidad. Esto está en la comuna de Santa Cruz, en la cual el cuartel de bomberos de la isla de Yaquil, ¿Ya? el día domingo 25 va a abrir sus puertas para la familia, niños y niñas, en donde ellos les van a ir contando qué es lo que hacen, cómo se fundó, los carros de bomberos que a los niños les encanta. Todos queríamos ser bomberos cuando chicos. Y además, súper importante, aparece que tiene mucha accesibilidad en distintos aspectos de lo que se entiende por accesibilidad universal para personas con discapacidad. Súper. Habla de que cognitivamente van a tener un lenguaje simplificado. Buenísimo. Ya vamos a tener un lenguaje que todos vamos a poder entender. En los aspectos físicos estructurales va a haber pavimentos homogenizados, antideslizantes, ¿ya? Puertas anchas. Súper importante para aquellos las personas usuarias de sillas de ruedas. Exacto. Pasillos y circulaciones, todo bajo las leyes que hablan de la accesibilidad universal. Y sensorialmente, que para los niños y niñas, jóvenes y adultos TEA o de otras neurodivergencias, vamos a tener iluminación adecuada en mesones de atención, uso de marcos tipos en carteles, señaléticas, cédulas e información escrita en general. Esa es una de las actividades que se va a hacer en Santa Cruz este día, domingo 25, para que puedan asistir, así como también, me imagino que al ladito de los bomberos, va a estar la Expo Patrimonio Yaquelino, que es sábado y domingo 25 en el sector del Yaquil. Súper. Bueno, y respecto de dónde somos nosotras, Palmillas, vamos a dejar lo último. Van a ver, por ejemplo, vamos a tener, dice, Pulgar Circo, la magia del patrimonio en Palmilla, ya que esto se va a hacer el domingo 25. Y algo que estábamos hablando recién es el canto a lo poeta en la hacienda de San José del Carmen. Maravilloso. Justo lo que estábamos hablando. Así que los dejamos cordialmente invitados. Va a ser este sábado 24, desde las 4 hasta las 4:30. Toda la familia está invitada para que puedan escuchar qué es esto. Claro. Cómo se canta, porque es muy extraño. Uno siempre espera que las canciones sean armoniosas y el tono de voz. No, hasta esto es disruptivo. Sí, totalmente. Me encanta. Por último, es que nosotros también vamos a estar el domingo 25 para que nos vayan a ver en los patios de la Hacienda del Vique, porque va a haber una muestra también de artesanía, de productores locales de vino, gastronomía, van a ver, va a haber un esquinazo, va a estar la banda del regimiento número 50, si no me equivoco. Ya. Así que están todos cordialmente invitados y que revisen la página del Día de los Patrimonios. Por favor, pensemos en nuestro patrimonio, en nuestra cultura, en nuestra identidad, demos el lugar que merece, hagamos el esfuerzo y nos vemos la próxima semana con otro tema. Muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan. Nos vemos. Chao, chao. Chao. En Luna Santa Cruzana FM hemos presentado Esto no me lo enseñaron, un programa para adultos, pero no tanto. Gracias por su sintonía.